sobre los conflictos del alma infantil. En la época en que Freud dio a conocer su análisis del pequeño Hans, recibí de un padre conocedor del psicoanálisis una serie de observaciones sobre su hijita de 4 años. Estas observaciones son tan afines y complementarias a las de Freud sobre el pequeño Hans que no he podido evitar presentar este material a un público amplio. La incomprensión, por no decir indignación, con que el pequeño Hans fue recibido es una de las razones por las que he publicado mi material, que no es tan amplio como el del pequeño Hans. Pero algunos de sus contenidos puede confirmar cuántas cosas típicas hay en el pequeño Hans. La crítica científica, en la medida en que ha tomado nota de estas importantes cosas, ha acelerado demasiado una vez más, pues todavía no ha aprendido a examinar primero y juzgar después. La niña a cuya sagacidad y viveza intelectual debemos las siguientes observaciones es una niña sana y temperamental. Nunca ha estado enferma de gravedad, tampoco en su sistema nervioso se han apreciado síntomas. Los intereses sistemáticos despertaron en ella durante su 3er año de vida. Empezó a preguntar y a manifestar deseos fantasiosos. Por desgracia, mi exposición no puede ser coherente, pues se trata de unas anécdotas que describen una vivencia única, que forma parte de un ciclo de vivencias semejantes, por lo que no las expongo con sistematicidad científica, sino de una manera novelística. En el estado actual de nuestra psicología no podemos prescindir de este modo de exposición, pues todavía estamos muy lejos de poder separar en cada caso con seguridad infalible lo curioso de lo típico. En cierta ocasión, cuando la niña, a la que vamos a llamar Ana, tenía 3 años de edad, tuvo lugar entre ella y su abuela la siguiente conversación. Ana: Abuela, ¿por qué tienes unos ojos tan marchitos? Abuela: porque soy vieja. Ana: pero volverás a ser joven, ¿verdad? Abuela: no, cada vez seré más vieja y al final me moriré. Ana: ¿y qué pasará entonces? Abuela: me convertiré en un ángel. Ana: ¿y entonces volverás a ser una niña pequeña? La niña encuentra aquí una oportunidad magnífica para solucionar provisionalmente un problema. Desde hace mucho tiempo le pregunta a su madre si no recibirá alguna vez una muñeca viva, un niño, por ejemplo un hermanito, tras lo cual pregunta naturalmente de dónde vienen los niños pequeños. Como estas preguntas aparecían de una manera espontánea y poco llamativa, los padres de Ana no le dieron mayor importancia, sino que las tomaron tan a la ligera como la niña parecía plantearlas. Así que un día le contestaron en broma que la cigüeña trae los niños. Ana conocía otra versión más seria: los niños son unos angelitos que viven en el cielo y que las cigüeñas bajan a la tierra. Esta teoría parece ser el punto de partida de la actividad investigadora de la niña. La conversación con su abuela muestra que esta teoría tiene muchas aplicaciones. Con ella se puede no solo anular la dolorosa idea de la muerte, sino también resolver el enigma del origen de los niños. Ana parece decirse: cuando una persona muere se convierte en un ángel y a continuación en un niño. Las soluciones de este tipo, que matan al menos 2 pájaros de un tiro, no solo son aferradas tenazmente por la ciencia, sino que además no se les pueden quitar a los niños sin causarles ciertos quebrantos. En esta idea tan sencilla se encuentran los elementos de la doctrina de la reencarnación, que, como se sabe, todavía viven millones de personas. Así como en la historia del pequeño Hans, el punto de inflexión fue el nacimiento de una hermanita. En este caso lo fue la llegada de un hermanito, que se produjo cuando Ana acababa de cumplir 4 años. De este modo se volvió actual el problema del origen de los niños, que antes no había interesado a Ana.
Al principio el embarazo de su madre no pareció llamarle la atención, es decir, nunca se observó una manifestación de la niña relacionada con él. La víspera del nacimiento, cuando la madre ya tenía contracciones, la niña se encontraba en la habitación de su padre. Este la sentó en sus rodillas y le preguntó: «Dime, ¿qué te parecería que esta noche recibieras un hermanito?». Ana respondió en el acto: «Lo mataría». La palabra matar parece muy peligrosa, pero en el fondo es inofensiva, pues para los niños matar y morir significan simplemente eliminar, de una manera activa o pasiva, como Freud ha mostrado. En cierta ocasión traté a una chica de 15 años durante cuyo análisis sucedió varias veces que le venía a la memoria la canción de la campana de Schiller. Ella nunca había leído este poema, sino que solo lo había hojeado una vez y recordaba haber leído algo de una catedral. No recordaba más detalles. Ese pasaje dice así: «Desde la catedral, pesada y asustada, la campana dobla por los difuntos, etc. Ay, es por la esposa, la queridísima. Ay, es por la madre fiel, que el negro príncipe de las sombras arranca de los brazos de su marido, etc.». Naturalmente la hija ama a su madre y no piensa ni por asomo en su muerte. Lo que sucede es esto: la hija va a partir de viaje con su madre para visitar a unos parientes durante 5 semanas. El año anterior la madre fue sola, y la hija, que no tiene hermanos y está mimada, se quedó sola en casa con su padre. Por desgracia, este año la pequeña esposa es arrancada de los brazos de su marido, mientras que la hijita preferiría que la madre fiel se alejara de su hija. Por tanto, en boca de un niño matar es algo inofensivo, especialmente si sabemos que Ana utiliza la palabra matar para referirse a todo tipo de destrucción, eliminación, etc. En todo caso, la tendencia que se expresa aquí merece ser tomada en consideración. El nacimiento se produjo a primera hora de la mañana. Una vez que los restos del parto y las huellas de sangre habían sido eliminados, el padre acudió a la habitación en que Ana dormía. La niña se despertó cuando él entró. Su padre le comunicó la noticia del nacimiento de su hermanito, que Ana acogió con una expresión facial sorprendida y tensa. Su padre la tomó en brazos y la llevó a la habitación de la parturienta. La pequeña miró antes que nada a su pálida madre. Luego mostró algo así como una mezcla de confusión y desconfianza, como si estuviera pensando: ¿qué va a pasar ahora? No manifestó alegría por tener un hermano, y este frío recibimiento decepcionó a sus padres. Durante toda la mañana la niña se mantuvo lejos de su madre, lo cual era llamativo porque Ana le tenía mucho apego. Pero cuando su madre se quedó sola, Ana entró en su habitación, la abrazó y le susurró a gran velocidad: ¿no vas a morir ahora? Ahora vemos claramente una parte del conflicto en el alma infantil. La teoría de la cigüeña nunca surtió efecto, pero sí la hipótesis del renacer, de acuerdo con la cual una persona muere y hace nacer a un niño. Si su madre iba a morir, ¿cómo podía Ana alegrarse del nacimiento de su hermano, que de todos modos provoca los celos infantiles? Por eso la niña tiene que averiguar en un momento propicio si su madre va a morir o no. No murió. Este final feliz es un duro revés para la teoría del renacer. ¿Cómo explicar a partir de ahora el nacimiento del hermanito, el origen de los niños? Ya solo quedaba la teoría de la cigüeña, que Ana nunca rechazó explícitamente, pero sí implícitamente, al aceptar la teoría del renacer. Por desgracia, los padres de Ana no conocieron los siguientes intentos de explicación, pues su hija pasó, a continuación, varias semanas en casa de su abuela. Según contó esta, Ana mencionó varias veces la teoría de la cigüeña, naturalmente con la aprobación de su entorno. De vuelta en casa de sus padres, en el momento de reencontrarse con su madre, Ana mostró de nuevo el mismo comportamiento confuso y desconfiado de después del parto.
La impresión era clara para sus padres, pero no sabían cómo interpretarla. El comportamiento de Ana frente a su hermano recién nacido era muy amable. Entretanto, sus padres habían contratado a la enfermera, que con su uniforme causaba una impresión muy fuerte a la niña, al principio negativa, pues Ana le ofrecía la mayor resistencia en todo. Por ejemplo, Ana no quería que por la noche la enfermera la desnudara y la metiera en la cama. ¿A qué se debía esta resistencia? Quedó claro poco tiempo después, en una escena de ira, junto a la cuna del bebé, donde Ana le gritó a la enfermera: «No es tu hermanito, es mi hermanito». Pero Ana se reconcilió poco a poco con ella y empezó a jugar a ser una enfermera. Se ponía una cofia y un delantal y cuidaba a su hermanito y a sus muñecas. Era evidente en un estado de ánimo elegíaco, soñador, a diferencia de antes. A menudo Ana se sentaba bajo la mesa y se ponía a cantar largas historias que o eran incomprensibles o contenían deseos fantasiosos sobre el tema enfermera. «Soy una enfermera de la Cruz Verde», o eran claramente sentimientos dolorosos que luchaban por expresarse. Aquí nos encontramos con una novedad importante en la vida de la pequeña. Se producen en sueños, rudimentos de poemas, arrebatos elegíacos. Todas estas cosas suelen aparecer en una fase muy posterior de la vida, en esa época en la que una persona joven se dispone a romper los lazos de la familia, a salir por su cuenta a la vida, pero interiormente está retenida por sentimientos dolorosos de nostalgia hacia el calor del hogar paterno. En esa época la persona empieza a crear lo que le falta con fantasía poética para compensar la pérdida. A primera vista podría parecer paradójico aproximar la psicología de una niña de 4 años a la de la pubertad, pero la afinidad no radica en la edad, sino en el mecanismo. Los sueños elegíacos dicen que una parte del amor que antes pertenecía y debería pertenecer a un objeto real se ha introvertido, es decir, se ha girado hacia adentro, hacia el sujeto, donde produce una actividad intensificada de la fantasía. ¿A qué se debe esta introversión? ¿Es un fenómeno psicológico propio de esta edad o una consecuencia de un conflicto? Esto nos lo aclaran los siguientes acontecimientos. A menudo sucede que Ana no obedece a su madre, es obstinada y dice: «Me vuelvo a casa de la abuela». La madre dice: «Si te vas, me pondré muy triste». Y Ana le responde: «Pero si tienes al hermanito». El efecto que estas palabras surten en la madre muestra qué pretendía la niña con su amenaza, la de marcharse. Ella quería saber qué pensaba su madre de su proyecto, es decir, qué piensa su madre de ella, si el hermanito no le habrá hecho perder el amor de su madre. No hay que hacer mucho caso a esta amenaza. La niña ha podido ver y sentir que no ha perdido nada esencial del amor de su madre pese a la existencia de su hermanito. El reproche que Ana le hace a su madre no tiene justificación, y el oído experto lo percibe en su tono afectado. Unos tonos parecidos se oyen a menudo en los adultos. Este tono inconfundible no espera ser tomado en serio, y por esta razón se presenta con mucha fuerza. La madre no ha de tomar en serio el reproche, pues solo es el precursor de otras resistencias más fuertes. Poco tiempo después de esa conversación se produjo esta escena. La madre le dice: «Ven, salgamos al jardín». Y Ana responde: «Estás mintiendo, ten cuidado en no decir la verdad». Y la madre dice: «¿De qué vas? Te estoy diciendo la verdad». Y Ana le dice: «No, no estás diciendo la verdad». Y la madre le responde: «Vas a ver que estoy diciendo la verdad. Salgamos al jardín». Y Ana dice: «¿De verdad? ¿No me mientes?». Hubo varias escenas de este tipo. En esta ocasión el tono era violento y apremiante, y además el énfasis en la mentira delataba algo especial que los padres de Ana no comprendieron cuando al principio dieron demasiada poca importancia a las manifestaciones espontáneas de su hija.
De este modo, hacían simplemente lo que la educación en general hace ex officio. En general se presta demasiada poca atención a los niños, se les tratan todas las cosas esenciales como personas irresponsables, y en las cosas inesenciales se les adiestra para que alcancen la perfección de los autómatas. Tras las resistencias hay siempre una cuestión, un conflicto, y en otro momento y en otra ocasión el niño hablará de esto. Se suele olvidar relacionar lo que el niño dice con las resistencias. Así, en otro momento Ana planteó a su madre unas preguntas difíciles. De mayor quiero ser enfermera. Y la madre le dice, yo también quería ser enfermera cuando era pequeña. Y Ana dice, ¿y por qué no lo eres? Y la madre le responde, ahora soy una mamá y cuido a mis hijos. Ana se queda pensativa y pregunta, ¿yo seré una mujer diferente de ti? ¿Viviré en otro lugar? ¿Hablaré todavía contigo? La respuesta de la madre muestra una vez más qué pretendía su hija con su pregunta. A Ana le gustaría tener un bebé que cuidar, igual que la enfermera. De dónde tiene la enfermera el bebé está muy claro. También Ana, cuando sea mayor, podrá recibir un bebé. ¿Por qué su madre no se ha convertido en una enfermera transparente? Es decir, ¿de dónde tiene el niño si no lo ha obtenido igual que la enfermera? Así como la enfermera tiene un niño, también Ana podría tener uno, pero no sabe cómo cambiará esto en el futuro, cómo podrá parecerse a su madre en el asunto de recibir hijos. De aquí se desprende la pensativa pregunta, ¿yo seré una mujer diferente de ti? ¿Seré diferente desde todos los puntos de vista? La teoría de la cigüeña es falsa, la teoría de la muerte también, así que los niños se reciben tal como la enfermera los recibe. De este modo natural los podría recibir también Ana, pero ¿qué sucede con su madre, que no es enfermera y sin embargo tiene hijos? Así pues, Ana pregunta desde su punto de vista, ¿por qué no eres enfermera? Es decir, ¿has recibido un hijo de una manera clara? Esta curiosa manera indirecta de preguntar es típica y parece estar relacionada con la falta de claridad del planteamiento del problema, a no ser que supongamos que mediante la imprecisión diplomática, la niña evita la pregunta directa. Así pues, nos encontramos ante la pregunta, ¿de dónde viene el niño? La cigüeña no lo ha traído, la mamá no ha muerto, y tampoco ha recibido del niño de la misma manera que la enfermera. Ana ya había preguntado antes y su padre le había dicho que la cigüeña trae los niños, pero esto no es así. Ana no se ha dejado engañar al respecto. Así pues, papá y mamá mienten, y los demás también. Esto explica la desconfianza de Ana cuando nació su hermanito, y sus reproches a su madre. También explica otro punto, la ensoñación elegíaca que hemos derivado de una introversión parcial. Ahora sabemos de qué objeto real Ana retiró su amor para introvertirlo, de sus padres, que le mienten y no quieren decirle la verdad. ¿Qué será eso que no se puede decir? ¿Qué está pasando? Estas serán más adelante las preguntas parentéticas de la niña. La respuesta dice así, tiene que ser algo que hay que ocultar, tal vez algo peligroso. Los intentos de Ana de hacer hablar a su madre y sonsacarle la verdad con preguntas capciosas fracasan. La resistencia contesta a la resistencia, y entonces comienza la introversión del amor. Comprensiblemente, la capacidad de sublimación de una niña de 4 años apenas está desarrollada, por lo que solo presta unos pocos servicios sintomáticos. El ánimo recurre a otra compensación, a una de las formas infantiles de obtener el amor, la preferida de las cuales es gritar de noche y llamar a la madre. Ana había practicado y explotado a menudo este recurso durante su primer año de vida. Ahora volvió a servirse de él, y en consonancia con su edad, bien motivado y engalanado con impresiones recientes. Poco tiempo antes se había producido el terremoto de Messina, y durante las comidas la familia hablaba de él.
Ana se interesaba muchísimo por el terremoto e hizo que su abuela le contara varias veces cómo el suelo tembló, las casas se vinieron abajo y muchas personas murieron. Desde ese momento Ana tenía miedo por las noches, no quería quedarse sola. Mamá tenía que acompañarla, pues Ana temía que el terremoto viniera y la casa se desmoronara y la matara. También durante el día Ana piensa en estas cosas. Cuando pasea con su madre, la atormenta con preguntas. ¿Nuestra casa seguirá en pie cuando volvamos? ¿Papá todavía estará vivo? ¿No habrá habido un terremoto en casa? O cada vez que Ana veía una piedra en su camino preguntaba, ¿es del terremoto? Una casa en construcción era para ella una casa destruida por un terremoto, etc. Por último, Ana gritaba muchas veces durante la noche que el terremoto venía, que ella ya lo oía tronar. Antes de que se fuera a dormir, sus padres tenían que prometerle solemnemente que no vendría ningún terremoto. Intentaron calmarla de varias maneras, por ejemplo, diciéndole que solo se producen terremotos donde hay volcanes. Pero entonces tuvieron que demostrarle que las montañas de los alrededores no eran volcanes. Estos razonamientos provocaron en la niña, poco a poco, unas ansias de saber muy fuertes, impropias de su edad, que se manifestaron en que su padre tuvo que entregarle todos los atlas y las láminas de geología de su biblioteca. Ana los examinaba durante horas, buscando reproducciones de volcanes y terremotos, y hacía preguntas sin fin. Nos encontramos aquí ante un intento enérgico de sublimar el miedo en el impulso de conocer, que en esta edad es demasiado precoz. Como algunos niños superdotados que padecen el mismo problema, Ana insistió en esta sublimación precipitada, lo cual no le ayudó mucho. Pues si en esta edad se favorece la sublimación, se fomenta la neurosis. La raíz del impulso de conocer es el miedo, el cual es la expresión de una libido convertida, es decir, de una introversión que se ha vuelto neurótica y que en esta edad no es ni necesaria ni favorable para el desarrollo del niño. Lo que este impulso de conocer buscaba en última instancia queda claro mediante una serie de preguntas que Ana planteaba casi cada día. ¿Por qué ese, su hermana menor, es más joven que yo? ¿Dónde estaba antes Fede, su hermanito? ¿Estaba en el cielo? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué ha bajado ahora y no antes? Así las cosas, el padre de Ana llegó a la conclusión de que su esposa debía aprovechar la primera ocasión para explicarle a la niña la verdad sobre el origen de su hermanito. Esta ocasión se presentó cuando, poco tiempo después, Ana volvió a preguntar por la cigüeña. Su madre le dijo que la historia de la cigüeña no es verdad, sino que Fede había crecido en mamá igual que las flores en la tierra. Al principio era muy pequeño y poco a poco fue creciendo como las plantas. La niña escuchó con atención, sin asombrarse, y preguntó, «Bueno, ¿y salió por sí mismo?» La madre le dijo, «Sí». Y Ana dijo, «Pero si no puede andar». Y la hermana menor dijo, «Habrá salido arrastrándose». Ana, sin hacer caso a la respuesta de su hermanita, preguntó, «Ahí», señalando al pecho, «¿hay un agujero? ¿O salió por la boca? ¿Quién ha salido?» De la enfermera. Ana se interrumpió a sí misma. «No, ya sé. La cigüeña ha traído al hermanito del cielo». Antes de que su madre pudiera contestar a todas estas preguntas, Ana cambió de tema y pidió de nuevo ver reproducciones de volcanes. La noche que siguió a esta conversación fue tranquila. La explicación repentina inspiró a la niña toda una serie de ocurrencias, lo cual se manifestaba en la precipitación de las preguntas. Se abrieron perspectivas nuevas, inesperadas. Ana se acercó a gran velocidad a un problema fundamental, a la pregunta, ¿por dónde salió el niño? ¿Por un agujero del pecho o por la boca? Ambas conjeturas son aptas para convertirse en teorías sólidas.
Hay incluso mujeres recién casadas que todavía creen en la teoría del agujero en la pared abdominal y de la cesárea, lo cual expresa una inocencia especialmente grande. Naturalmente, lo que tenemos en esos casos no es inocencia, sino activaciones sexuales infantiles, que posteriormente las vías naturales desacreditarán. Deberíamos preguntarnos de dónde procede en el niño la idea absurda de que hay un agujero en el pecho o que el parto sucede a través de la boca. ¿Por qué no a través de las aberturas naturales del vientre ya existentes, por las que cada día salen otras cosas? La explicación es sencilla. Todavía no está lejos la época en que nuestra pequeña desafió a las artes educativas de su madre mediante un interés intenso y no siempre adecuado a las exigencias de la higiene y de la decencia, por las dos aberturas del vientre y sus curiosos productos. Ana conoció en ese momento las leyes de excepción que gobiernan esa región del cuerpo y siendo una niña sensible, comprendió que ahí hay un tabú. Por lo tanto, esa zona no puede formar parte de ninguna explicación. Un pequeño error de pensamiento que podemos disculpar a una niña de 4 años si pensamos en todas las personas que, pese a unas lentes agudísimas, son capaces de descubrir algo sexual. Ana reaccionaba mucho más dócilmente que su hermana menor, que también hizo grandes cosas en el campo de los intereses por los excrementos y la orina, y tenía unos modales similares al comer. Sus excesos le parecían divertidos, pero su madre le decía, no, eso no es divertido, y le prohibía la broma. La niña se sometió en apariencia a estas incomprensibles manías educativas, pero al poco tiempo se vengó. Una vez que un plato nuevo apareció en la mesa, Ana se negó categóricamente a comerlo diciendo, esto no es divertido. Desde ese momento la niña rechazó todas las comidas raras, diciendo que no eran divertidas. La psicología de este negativismo es típica y fácil de comprender. La lógica sentimental dice así: si mis artes no os parecen divertidas y me obligáis a renunciar a ellas, yo tampoco encontraré divertidas vuestras artes que tanto alabáis y no participaré en ellas. Como todas las compensaciones infantiles de este tipo, que son muy frecuentes, esta se atiene a un importante principio infantil. Os está bien empleado por hacerme sufrir. Volvamos tras esta digresión a nuestro caso. Ana es tan dócil y se ha adaptado tanto a la exigencia cultural que, a juzgar por sus palabras, lo más sencillo es lo último en lo que piensa. Las teorías incorrectas, que ocupan el lugar de las correctas, se mantienen durante años hasta que desde fuera llega de repente una explicación. Por lo tanto, no es asombroso que estas teorías, cuyo surgimiento y conservación es incluso promovido por los padres y los educadores, se conviertan más adelante en determinantes sintomáticos importantes de una neurosis o en ideas delirantes de una psicosis. Lo que ha existido durante años en el alma sigue ahí de algún modo, aunque esté oculto bajo unas compensaciones que parecen diferentes. Pero antes de que se resuelva la cuestión de por dónde salen niños, se impone un nuevo problema de mamá salen niños y de la enfermera. Tras esta pregunta se produce la interrupción. No, la cigüeña ha traído al hermanito del cielo. ¿Qué tiene de particular que de la enfermera no haya salido nadie? Recordemos que Ana se ha identificado con la enfermera y desea ser enfermera de mayor, pues quiere tener un niño, y ella podría recibirlo igual que la enfermera. Pero, ¿qué pasa ahora que sabe que su hermanito ha crecido en mamá? La niña se aparta rápidamente de esta difícil pregunta, volviendo a la teoría de la cigüeña y del ángel, en la que nunca creyó y de pronto abandonará definitivamente. Dos cuestiones quedan pendientes. La primera dice así: ¿por dónde sale el niño? La segunda es mucho más difícil. ¿Cómo es que mamá tiene hijos, pero no la enfermera ni las criadas?
Todas estas preguntas desaparecieron de momento. El día siguiente, durante la comida, Ana declaró de repente: «Mi hermano está en Italia y tiene una casa de tela y cristal que no se derrumba». Como siempre, tampoco esta vez se puede pedir una explicación, pues las resistencias son tan grandes que Ana no se deja fijar. Esta declaración única, que casi parece oficiosa, es muy significativa. Desde hace unos meses las niñas tienen una fantasía estereotipada de un hermano mayor que lo sabe todo, lo tiene todo, es capaz de todo, ha estado y está en todos los lugares en que las niñas no han estado y tiene permiso para hacer todo lo que a ellas no se les ha dejado hacer. Cada una de las niñas tiene un hermano mayor así, que posee grandes vacas, ovejas, caballos, perros, etc. La fuente de esta fantasía no hay que buscarla muy lejos. Su modelo es el padre, que parece ser algo así como un hermano de la madre. También las niñas quieren tener un hermano poderoso. Este hermano es muy valiente, ahora está en la peligrosa Italia y vive en una casa muy frágil que no se derrumba. Se realiza así un deseo importante para Ana. El terremoto ya no es peligroso. Por tanto, el miedo y la fobia ya pueden desaparecer, como sucedió efectivamente. Ana dejó de tener miedo a los terremotos. En vez de llamar a su padre durante la noche para que le quite el miedo, la pequeña se muestra muy cariñosa y le pide a su padre que la bese. Para poner a prueba la nueva situación, su padre enseñó a la pequeña nuevas reproducciones de volcanes y de consecuencias de terremotos. Ana contempló las imágenes con indiferencia. Esos son muertos. Ya lo he visto muchas veces. Tampoco la fotografía de la erupción de un volcán le resultó atractiva. Su interés por el conocimiento se apagó y desapareció tan repentinamente como había llegado. Los días posteriores a la explicación, Ana tenía cosas más importantes que hacer. Difundió por su entorno los conocimientos que acababa de adquirir. Primero constató minuciosamente que Fede había crecido en mamá, igual que ella y su hermanita menor. También papá en su mamá en su mamá y las criadas en sus respectivas madres. Preguntando una y otra vez, Ana examinó si la verdad de este conocimiento duraba, pues la pequeña se había vuelto muy desconfiada, de modo que hicieron falta muchos esfuerzos para disipar todas sus dudas. Varias veces las dos niñas plantearon de nuevo la teoría de la cigüeña y el ángel, pero de una manera poco creíble, con canciones y muñecas. Por lo demás, el nuevo conocimiento dio buenos resultados, pues la fobia desapareció.